Muy buenas noches, estimados maestros, estimados estudiantes. Hemos vuelto a grabar temas de ortografía y estamos empleando organizadores visuales en base a la ortografía básica de la Real Academia. Voy a explicar brevemente y también voy a absolver o responder las preguntas de las personas que les interese este tema. Por ejemplo, Jade, buenas noches. Buenas noches, profesor. Listo, voy a exponer y tú me preguntas. Tienes el micro libre para que me puedas preguntar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. El punto sabemos que es un signo de puntuación. Sabemos que hay un punto y seguido, un punto y aparte y punto y final. Pero en el marco, en el contexto de escribir, vemos que el punto se utiliza junto con otros signos de puntuación. Uno de estos casos es cómo utilizamos el punto con otros signos, como pueden ser el paréntesis, como puede ser la raya, como puede ser el corchete o las comillas. Entonces, la pauta o la norma nos dice lo siguiente, que el punto se escribe después del cierre de un paréntesis. El punto se escribe después del cierre de una raya, del cierre de un corchete o el cierre de una comilla. ¿Hasta ahí todo claro, Jade? Mm, ya, profesor, pero ¿siempre se escribe después de un punto y siempre después de una raya o hay alguna especificación? Cuando tú quieres cerrar o terminar una idea, en este caso utilizas el punto. Y cuando tú decides utilizar el punto y justo coincide con un paréntesis, raya, corchete o comilla de cierre, pues lo vas a escribir tras este o después de este. ¿Sí? Siempre en cuando englobe una oración, ¿verdad? Sí, siempre en cuando englobe o encierre una idea, en este caso formalizado en una oración. Exacto. Ah, ya, ok. Muy bien, vamos a ver el segundo caso. Nunca se escribe punto tras los signos de cierre de interrogación y de exclamación, ni después de los puntos suspensivos. Por ejemplo, dice, vienes. Ahí termina la idea, ahí termina esa oración, no le vas a poner un punto. No se puede poner un punto después del cierre de signo de interrogación. Así que lo dejo ahí y continúo escribiendo. En este caso, en este ejemplito, vamos observando, voy a acercarme un poco más. Vamos viendo que utiliza después de estos signos de interrogación un ejemplito con signo de exclamación y tampoco utiliza el punto, porque estos cierres de los signos equivalen a un puntito. Y obviamente que si después del qué bien cierro con signo de exclamación, como esto equivale a un punto, lo que se escribe después va con mayúscula y acá dice, ¿vienes? ¡Qué bien! ¿Cuánto se lo diga a los demás? Y después del punto suspensivo, tampoco se puede poner un punto, porque te imaginas un texto que tenga 4 puntos. Por esa razón, entonces, después de los signos de cierre, interrogación y exclamación, y de los puntos suspensivos, nunca se escribe punto. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda o reflexión? Y después de esos puntos suspensivos se comienza con mayúscula. Muy buena pregunta. Estos puntos suspensivos equivalen al cierre de un punto, así como el cierre de una interrogación y una exclamación. Se debe escribir con mayúscula, salvo que uno lo corte con una coma, así como sucede con los signos de interrogación y exclamación. ¿Sí? Y si por A o B tengo una expresión o una oración que termina en signo de interrogación o signo de admiración y de ahí quiero colocar puntos suspensivos, ¿es válido? Sí, también es válido. Ujú. ¿Y cómo haría? Si el cierre de un signo de interrogación y admiración equivale a un punto, ¿solo le coloco dos puntos? No, muy buena pregunta y reflexión, Jade. En este caso utilizas el cierre de interrogación o exclamación y después de ello los puntos suspensivos. Ujú. Los 3 puntos suspensivos. ¿Entre paréntesis o así nada más? No, así nada más, sin el uso del paréntesis. Ujú. En ese caso entonces equivaldría a cuatro puntos, ¿no? El signo de cierre equivale a un punto
y luego, además o aparte, utiliza los puntos suspensivos, ¿no? Porque recuerda que el signo de puntuación se llama puntos suspensivos y este agrupa 3 puntitos. Ujú. Oh, interesante. Gracias. Muy bien, el tercer aspecto de concurrencia del punto con otros signos. Cuando después del cierre, interrogación, exclamación o después de los puntos suspensivos aparece un paréntesis, una raya, un corchete, unas comillas de cierre, es obligatoria la escritura de un punto. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos acá el cierre de este signo de interrogación, exclamación, y está encerrado, en este caso por comillas dobles, pues después tiene que haber un puntito. Entonces, después del cierre de interrogación, exclamación, después de los puntos suspensivos, si es que aparece un paréntesis, una raya, corchete o comillas, ojo, después de ese paréntesis, raya, corchete o comillas, que encierra interrogaciones, exclamaciones o puntos suspensivos, obligatoriamente va un punto. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna reflexión? Una raya. Es obligatorio. Mm, Interesante. Algo nuevo. Muy bien. ¿Ves? Estamos acá en el canal de YouTube para aprender aspectos nuevos. Muy bien. Hasta ahí entonces todo claro con el uso del punto en concurrencia con otros signos. ¿Sí, Jade? Sí, sí, profesor. Muy bien. Vamos ahora con los paréntesis. Los paréntesis tienen esta forma. ¿Ya? Son un signo doble, Oh, sí, porque tiene apertura y cierre. Es un signo doble que se usa generalmente para insertar en una idea, en un enunciado, una información complementaria o aclaratoria. Obviamente que esta información complementaria o aclaratoria, como es complementaria o aclaratoria, podemos prescindir de él, podemos eliminarlo y no altera la comprensión de la idea principal o de la idea más importante. Por ejemplo, no, no. No tienes razón. Ahora mira, después este no dice, hablaba muy alto. Entonces, esto está entre paréntesis, para que no altere el enunciado principal, lo ha puesto entre paréntesis. Pero si yo lo elimino, porque es información complementaria o aclaratoria, de todas maneras se puede entender. ¿Hasta ahí alguna pregunta o alguna duda, Jade? no. ¿Y se puede utilizar ejemplos dentro de los paréntesis? ¿Sí? Algunos ponen por ejemplo, coma, y ahí ponen los ejemplitos. O le ponen la abreviatura de ejemplo, EJ punto, y ahí dentro ponen el ejemplito también. Sí, es muy, muy cierto. Dentro de esta información complementaria o aclaratoria se suele poner ejemplos. Ujú. Ok. Muy bien, segundo uso. La secuencia enmarcada por los paréntesis no se inicia con mayúscula. Esto quiere decir lo siguiente. Después de paréntesis, no necesariamente se escribe con mayúscula, salvo que el signo de apertura vaya precedido por un punto. O sea, si después de un paréntesis va un punto o un cierre, interrogación, exclamación, sí se escribiría con mayúscula. Pero por lo general, normalmente, después de paréntesis, no se escribe con mayúscula. ¿Sí? Solamente si hay un punto después de ese paréntesis, ¿no? Sí, por ejemplo, si yo te pregunto, Jade, acá dice estaba muy enfadado. ¿Por qué crees que esta E está con mayúscula? Dímelo, ¿por qué? Porque después de portazo hay un punto. Y después de este punto tiene que haber una mayúscula. Mayúscula. ¿Ya ves? Y eso Hasta no ahí. sucede en el otro ejemplo, ¿no? Y esto no sucede acá, ¿por qué? ¿Quién corta? ¿Quién corta? Aparece la coma. ¿Sí? Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, muy bien. Vale, vale. Ahora sí, vamos a continuar. Y, profesor, una preguntita. En la Ajá, diapositiva anterior, ya. en el caso de ejemplo y los dos puntitos y aparte, cuando es aparte sí se inicia con mayúscula, ¿verdad? Eh, como aparte. Ejemplo, dos puntitos. Ah, claro, después de estos 2 puntos en el siguiente renglón, como es un nuevo enunciado, se escribe con letra inicial mayúscula. Ujú. Y si fuera seguido, No iría mayúscula. con minúscula inicio.
Eso, salvo que sea salvo un nombre sea propio. algún Nombre sustantivo propio. propio, ¿no? Ujú. Perfecto. Muy bien, creo que más seguido vamos a hacer esta clase de videos de ortografía y gramática. ¿Sí, Jade? Sí, porque me faltan esos temas, profesor. Muy bien, y de paso también las personas que ven el canal van reforzando estos temas. Vamos con los paréntesis para aislar incisos. Por ahí he visto muchos videos de profesores de equipo Jade que hablan de incisos y estrategias de comprensión de lectura, ¿no? Pues justamente, Ah, cierto. claro, hay paréntesis que sirven para aislar incisos y otros elementos intercalados. Se encierran entre paréntesis los incisos. Ahora vamos a analizar la ortografía. Mira, la asamblea se, la asamblea se celebran en el salón de actos. Bueno, acá creo que debería ser las asambleas, ¿no? O si O no, se la celebra. asamblea. Se celebra, ajá, sí, ahí creo que hay una N de más. Hay personas que cometen errores cuando hacen los organizadores visuales. No vamos a mencionar quién. Muy bien, vamos a ver. La asamblea se celebra en el salón de actos. Ahora dime, ¿por qué crees que esto está entre paréntesis? Dímelo, a ver. Porque es información complementaria. Eso. Y como es información complementaria, como todo inciso, podemos prescindir de él y decimos, la asamblea se celebra en el salón de actos. No altera la interpretación. Pero como tú quieres agregar esta información intercalada, no quieres agregar otra oración, lo quieres poner ahí, le pones entre paréntesis. Y después de paréntesis, ¿con qué se escribe? ¿Con mayúscula o minúscula? Con minúscula, porque no hay un punto. École, muy bien. Si hubiese un punto, ahí sí se utilizaría una letra inicial mayúscula. Hasta ahí quedó claro, ¿sí? Pero en ese caso sería imposible porque solamente se quedaría la asamblea, no, no engloba una idea, ¿verdad? Claro, sería una idea incompleta. No llegaría a ser una oración, solamente se queda a nivel de frase, ¿sí? Ujú. Muy bien. Los paréntesis implican un mayor grado de aislamiento de la información con respecto al resto del enunciado. O sea que los paréntesis aíslan la información, pero si podemos tener grados, el paréntesis implica un mayor grado de aislamiento. Tanto lo puede aislar que si lo eliminas no pasa nada, no hay ningún problema. Ejemplo, alguien, y no quiero señalar, ha hecho trampa. Acá está entre comas, el aislamiento no es tan grande, pero mira acá, alguien ha hecho trampa, pero acá está entre paréntesis, acá lo ha aislado de mayor manera. Acá esto quiere decir que esto no es tan importante, en cambio acá sí. Te das cuenta que puedes utilizar o comas para separar el inciso o el paréntesis, y si tú utilizas el paréntesis, significa que tú le estás dando mayor aislamiento. Tú como escritora, tú como alguien que escribe, estás indicando que esto no es muy importante. ¿Sí, Jale? ¿Y esas comas de arriba, qué sería, maestro? ¿Qué tipo de comas? Ah, muy bien. Si tenemos ahí alguien, y no quiero señalar, ha hecho trampa, es una coma que aísla incisos. Ujú. Recordemos que en la nueva gramática y también esto se corrobora en la ortografía, no siempre todas las comas tienen nombres. Nos hemos acostumbrado a ponerle nombre a las comas, ¿no? Coma positiva, coma explicativa, coma hiperbática, pero ya te vas a dar cuenta que en esos libros ponen nombres extensos, comas que aíslan paréntesis, comas que aíslan o que presentan oraciones subordinadas. Así se llama. Ujú. En este caso son comas que Mm. aíslan incisos. Ujú. Claro, son incisos porque en ambos o en ambas oraciones, si eliminamos lo que está entre comas o entre paréntesis, igual sigue teniendo sentido, ¿verdad? Exacto, alguien ha hecho trampa, ese es el asunto. Alguien de San Ignacio ha hecho trampa, ajá. Muy bien, es un ejemplo, es un ejemplo. Muy bien, vamos a continuar. Los incisos entre paréntesis son frecuentemente oraciones con sentido pleno. Justo, ¿ves? Ajá. Mm. Y con sentido pleno y o poca nula vinculación sintáctica, esa vinculación con la oración, con los elementos del texto principal. A ver, vamos a ver, mira, la asamblea se celebra, otra vuelta, wow, una vez pasa, ya dos es el vicio, ¿no?
La asamblea se celebra en el salón de actos. Ya. Ahora, dice, la última duró casi 4 horas. ¿Te das cuenta que dentro de este paréntesis incluso hay una oración? Sí Oh, reconoces que acá hay una cierto. oración. ¿Sí? Sí, sí, porque ahí está ¿Cuál la es el sujeto de esta última, oración? A ver, Jade, ¿cuál es el sujeto de esta oración? última. La última, ese es el sujeto, muy bien. ¿Y cuál sería el predicado? Duró casi 4 horas y el verbo sería duró. Muy bien, Casi ajá. 4 horas sería el objeto directo, algo así. La última hora, ajá, la última duró casi 4 horas. Si tú piensas que es objeto directo, la última lo duró. Ujú. Mm, oh, ¿Ya ves? Entonces sí. Vamos viendo entonces que incluso los paréntesis pueden aislar oraciones, pero estas oraciones, como están encerradas entre paréntesis, son incisos. Se pueden prescindir de ellos. O nuevamente vemos algo, mira, después del paréntesis se escribe con mayúscula o con minúscula. con minúscula. Con minúscula. Esto está quedando claro entonces, ¿no, Jade? Después de paréntesis, minúscula, ¿sí? Salvo ahí a un puntito y después del paréntesis y ahí sí con mayúscula. Exacto, école. Muy bien. Mira otro casito más. También se usan los paréntesis para intercalar algún dato o precisión, ¿no? Como fechas, lugares, desarrollo de siglas. Por ejemplo, toda su familia nació en Guadalajara, México. Ajá. O el año Oh, 1616 es el mismo que murió Cervantes. Es el mismo en que murió Cervantes. Ujú. generalmente eso se ve en las biografías. Sí, y textos Interesante. expositivos de carácter biográfico o también textos históricos. Ujú. O cuando tienes citas, ¿no? Citas, ajá, muy bien. Cuando Citas tienes citas textuales, no textuales, ajá. otras citas. No esas citas de plantado, no. Muy bien. Tenemos acá ahora paréntesis en obras teatrales. Entonces, si tenemos Un paréntesis, ratito, profesor, un ratito. En el anterior, donde dice que se usan para intercalar algún dato, precisión, como fechas, lugares, etcétera. También, si lo elimino, no pasa nada. a ver, toda su familia nació en Guadalajara. Ujú. No pasó nada. El año es el mismo en que En el murió caso del Cervantes. año, no, ¿no? Parece que si tú borras 1616, dice, el año es el mismo en que murió Cervantes. Sí, solamente que ya pierdes la precisión de a qué se refiere exactamente con ese año, ¿no? Para ello tendría que buscar en qué año murió Cervantes, O buscar en el texto completo el contexto. ¿no? ¿Qué tal? Mm, precisar, ¿no? Eso. O ¿Ves? O sea, sea, también sí. se utiliza para precisar dónde queda eso, qué año fue, y ahí te da. Ok, Y esa wow. precisión ya es algo más específico que se aparta de lo más importante. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos con paréntesis en obras teatrales. Se utilizan los paréntesis para encerrar las acotaciones del autor o los aportes del personaje, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, escritas además en cursiva. Por ejemplo, mira, en obras teatrales, de repente vamos a trabajar esto con tu salón. Ramiro, con voz enojada, ¿quién es a estas horas? Laura, soy yo. Abre. Como imaginaba, le sorprende mi visita. O sea que sí, las acotaciones del autor, estas acotaciones, si es que van a tipear los Jade, tienen que estar en cursivas. Obviamente que si le escriben a mano, ya pues no van a estar en cursivas, ¿no? Pero estas acotaciones del autor, cuando agrega tal vez con qué voz está, cómo está vestido o alguna información adicional, estas acotaciones del autor se encierran entre paréntesis, ¿sí? Oh, y justo mi profesora nos va a mandar a hacer un guión teatral. Muy bien. A ver, entonces sí. Eso nos va a servir. Profesor, quería preguntarle algo. A ver. En el ejemplo, ¿quién es a estas horas? Veo dos signos de puntuación, Muy bien, ves a la vez el de la interrogación diferencia y de el de exclamación exclamación. con interrogación. Sí, es válido.
Es ¿Es válido la válido? concurrencia, sí, es válido. Y si tuviese que entonarlo, ¿cómo lo haría? ¿Tienes estas horas? Dile a tu profesor entonces que lo pueda entonar de forma adecuada cuando ya representen su texto teatral. Ujú. ¿Quién es a estas horas? Como que levantando un poquito más la voz, ¿no? Claro. ¿Quién es estas horas? Si ya son las 12, bueno, 11:59, ¿no? Interesante, wow. Qué productiva fue la clase de hoy, profesor. Gracias. Muy bien. ¿Sobre qué hemos hablado hoy día entonces? A ver, para recapitular. Sobre el punto y su relación con otros signos y los paréntesis. Exacto, muy bien. Entonces, en próximos videos te comprometo, Jade, a grabar sobre los determinantes y cómo los podemos diferenciar de los adjetivos. ¿Qué te parece? Y también sobre el uso de la coma, porque me quedé con la duda de esa coma que encierra incisos. Sí, ahora vas a darte cuenta que hay bastantes tipos de coma. Incluso la coma puede ser hasta para 3 clases de 4 horas en la universidad. Ujú. Wow. Ok, maestro. Muy bien, entonces nos despedimos. Buenas noches, nos vemos. Chau, chau. Gracias.